Amigos, ¿cómo están? Buenos días a las personas que nos siguen a través del Facebook de Diario Sin Fronteras. Estamos volviendo con las entrevistas habituales. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Palacio Celi. Él es candidato a decano nacional del Colegio Médico del Perú. Las elecciones para elegir al decano nacional y a los decanos regionales es este 24 de noviembre. El postulante Palacio Celi va con la lista Integridad Médica, que tiene el número 10, y por esta misma agrupación aquí en Arequipa postula el doctor Luis Tejada Macedo. Estamos con el doctor Miguel Palacio justamente para conversar acerca de estas elecciones y acerca principalmente de sus propuestas. Doctor Miguel Palacios, buenos días y bienvenido a Sin Fronteras. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo al pueblo de Arequipa en especial y al pueblo de la región suroriente, a todo el alcance que tiene Diario Sin Fronteras, especialmente a los médicos del país. Efectivamente, el 10 de noviembre, el 24 de noviembre, tal como se acostumbra desde hace 55 años, en el Colegio Médico del Perú se desarrollarán las elecciones generales para elegir a los decanos de 27 consejos regionales y al comité ejecutivo y al presidente del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Así que invito a todos los médicos a participar como tradicionalmente lo han hecho a lo largo de esta medio siglo de existencia del colegio. Efectivamente, dentro de nuestras propuestas, nosotros tenemos claros que por imperativo de nuestra ley de creación tenemos que participar en defensa de la salud de las personas que viven en este país. Artículo 5, inciso B de la ley 15173, ley de creación del colegio. Es de obligación del colegio propender a la defensa de la salud de las personas. Y eso significa, primero, exigir al gobierno, a los diferentes gobiernos como lo hemos hecho, que tengan un presupuesto acorde a las necesidades de salud de la población. Históricamente el presupuesto fluctúa alrededor del 10% con respecto al presupuesto general de la República, cuando en América Latina el promedio es el 15%. ¿Y cuánto están proponiendo ustedes? Nosotros proponemos llegar a ese promedio de América Latina. Al 15. 15% del presupuesto general de la República debe asignar el Estado para la salud de los peruanos. Así es. Justamente supongo que usted está visitando las regiones para proponer, exponer lo que usted está planteando en caso de llegar al decanato nacional, pero también para ver la realidad de los hospitales, de la situación de los médicos, de los pacientes. ¿Cómo ha visto, si es que ya lo ha hecho aquí en Arequipa, cómo ha visto la situación? Sí, es muy penoso, realmente es una situación que se repite como una película de terror en todas las regiones que vamos. Acabamos ahorita de visitar el Goyeneche, acabamos de visitar al Honorio Delgado, hemos visitado las emergencias, pacientes en los pasadizos, pacientes en camillas, cuando visitamos en otras regiones hospitales de última generación, bien de material noble, sin embargo igual, emergencias colapsadas. Así es. Los centros quirúrgicos siempre falta algo, no operan al 100%, el hacinamiento en los servicios de hospitalización es una película de terror que se repite en todas las regiones del país. Sí, aquí en Arequipa los médicos, le cuento, quizás usted ya se ha enterado, están haciendo polladas para comprar instrumental médico. Acabamos de hablar también con el doctor Sosa, si mal no recuerdo, que fue el que hizo la primera pollada acá en el Goyeneche para poder equipar, comprar instrumentos. Esa es una alternativa, una iniciativa propia que ha dado la vuelta al mundo y que sin embargo pues deja entrever las enormes brechas que existen en infraestructura y sobre todo el desprecio de la clase gobernante a la salud del Perú. ¿Cuál es su propuesta en todo caso para enfrentar o tratar de resolver este problema? Nosotros tenemos tres ejes que si la clase política nos escuchara podríamos resolver el problema de la salud del Perú. Primero es el tema de la organización. Está mal organizado el sistema de salud. Tú verás que hay Ministerio de Salud que tiene hospitales, las regiones tienen sus hospitales, Ministerio de Defensa tiene hospitales en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Naval, Ministerio del Interior tiene la Policía, Ministerio Público tiene el médico legista, la INPE tiene los médicos de las cárceles. O sea, una fragmentación que debilita. Entonces, la organización es lo primero que tenemos que corregir. En segundo lugar, el presupuesto. El día que la clase política mire con aprecio y con benevolencia la salud de los peruanos y aumente el presupuesto, va a mejorar la salud del país. Y el tercer tema es la gestión.
hay malas gestiones, porque se escoge al amigo, al partidario, al vecino, al familiar, y no se convoca a los médicos capacitados para dirigir la salud del Perú. Y horizontalmente atravesado el sistema, como a todas las demás esferas de la sociedad, por la corrupción. De tal manera que si nos sentamos a conversar y mejoramos la organización, el presupuesto y la gestión, va a mejorar la salud del Perú. Esa es nuestra propuesta. Ahora, el Premier cuando expuso su plan de gobierno, manifestó que el objetivo de esta gestión es que se dé el aseguramiento universal, que ningún peruano se quede sin un seguro médico. Claro, en el papel es muy bonito, pero en la práctica los hospitales están colapsados por falta de personal y falta de instrumental médico. Eso es una cosa, me parece, que Sí, más sí. dicha para el público solamente, ¿no? Sí, sí, es correcta tu apreciación. Realmente el presidente dijo eso y nosotros le respondimos a las horas nada más y le dijimos que es una buena declaración de principios que puede quedar en el papel, pero si no va acompañada de herramientas, puede devenir en populismo y en demagogia. Y así lo dijimos y lo volvemos a ratificar. ¿Qué significa que debe ir acompañada de herramientas? Fíjate, quiere pasar de 17 millones de afiliados al SIS a aumentar a 4 millones más. Y sin embargo el presupuesto para el Servicio Integral de Salud, para el Seguro Integral de Salud, no lo aumenta. De tal manera que los 90 soles que cada asegurado recibe ahora, los 17 millones de asegurados del SIS, van a reducirse, al aumentar 4 millones más de asegurados, van a reducirse a 70 soles per cápita. De tal manera, por un lado. Por otro lado, el SIS solo cubre el 20% de tu atención. Y por otro lado, no cubre al 100% de enfermedades. Apenas llega al 60% de las enfermedades. Si tienes mala suerte y te enfermas en ese 40% de enfermedades que no te cubre el SIS y no te vas a atender. Entonces nosotros hemos demandado al presidente de la República a pedirle que esa buena declaración de principios, de asegurar que ningún peruano se quede sin un seguro, debe ir acompañado de lo mismo, una buena organización del SIS, un presupuesto acorde a la cantidad de afiliados y una buena gestión del SIS. Recordarás que ahí se destapó un sinnúmero de datos de corrupción hace algunos años, de tal manera que corrigiendo esos tres defectos puede ser una salida para asegurar a todos los peruanos. Sin esas herramientas, eso es demagogia y populismo. Ahora, hablando de las políticas en el ámbito médico, ¿está usted de acuerdo con esta norma que obliga a las farmacias a vender medicinas genéricas? Sí, claro, el decreto de urgencia que dio el gobierno también era una exigencia nuestra, Bueno. ya que no tenía ahí al Congreso que lo debatía mucho. Entonces ahora que ya no tienes el Congreso, entonces saque usted el decreto de urgencia, obligando que las farmacias vendan. Tiene sus problemas también. Primero, que también deviene en una buena intención. ¿Qué es lo que le faltó a este decreto de urgencia? Que debió ir acompañado de un órgano regulador de precios, porque el medicamento es el producto final, es un bien público, es como, comparándolo, como el agua, que tiene un órgano regulador del precio, la luz eléctrica, que tiene un órgano regulador del precio, no puede subir de forma desmesurada, los medicamentos tampoco, es un bien que va en beneficio del pueblo, regule los precios, de esa manera va usted a obligar ya no a que vendan 40 productos de los 700 medicamentos esenciales que hay en el Perú. Esa norma solamente va en favor de unos 40 medicamentos genéricos, pero sin un órgano que regule los precios, esto también puede devenir en una demagogia. Siendo que la propuesta en la que ha dado el presidente, aprobando este decreto de urgencia, es bueno, sería también mejor si va acompañado de un organismo que ayude a regular los precios. Hay que ver la forma, hay que sentarnos en una mesa y conversar cuál es la mejor manera de regular precios. También le falta a ese decreto de urgencia la ley de bioequivalencia. Quiere decir que tú puedas tener la seguridad que este medicamento genérico es tan bueno como el original. Eso falta. Entonces, como tú comprenderás, no podemos aplaudir al 100% porque falta asegurarle a la población que el genérico es tan bueno como el original. Y asegurarle a la población que ningún consorcio de farmacias o boticas va a poner un precio alejado de su bolsillo. Así es. Eso le reclamamos. Ahora, en cuanto a la formación del médico, en cuanto a su buen desempeño, ¿cuáles son las propuestas que usted está planteando? Nosotros hemos detectado pues que vivimos, como tú sabes, en un sistema neoliberal en donde la formación
en general de la sociedad tiene un déficit en valores, en principios, en valores. Entonces nosotros estamos apostando por la educación en principios y en valores de los médicos. Recordarles que no es una profesión cualquiera, que es una profesión de servicios, que a la medicina se estudia y se viene para servir al prójimo. Por eso nuestro primer principio: primero, no hacer daño; segundo, hacer el bien; tercero, respetar las decisiones del paciente mediante la autonomía que tiene el paciente; y tercero, actuar con equidad y con justicia. Tenemos que reeducar a los médicos, no interesa la edad, y más aún a los jóvenes, en el sentido de que esta profesión tiene su potencial, tiene su fortaleza en el ejercicio humanitario y de servicio que le caracteriza desde siempre. Así es. Están proponiendo también, me parece, una nueva ley del trabajo médico, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿En qué puntos quieren que la ley cambie específicamente? Sí, muy importante tu pregunta. En el Ministerio de Salud existen trabajando 24.000 médicos. En la Seguridad Social trabajan alrededor de 11.000 médicos. En ambos sistemas, que son los mayoritarios, la mitad trabaja bajo modalidad de contratados. Quiere decir que la mitad son vía CAS, vía locación de servicios, vía terceros, vía suplencias, etcétera. ¿Qué es lo que define y diferencia a un médico nombrado de un médico contratado? Que el contratado no tiene beneficios sociales, ni beneficios laborales, ni beneficios humanos, por último. El rato que quieren terminan tu contrato y chao. No importa que tengas 2 hijos, 3 hijos, que uno estudie medicina y te va. No es justo. Y el médico trabaja en medio de un estrés y de una angustia. Y es un médico que opera, que trabaja en la UCI, que hace diálisis y no puede estar sometido a un estrés laboral de ese tipo. La nueva ley del trabajo médico que nosotros proponemos le da estabilidad al médico. Esa es la propuesta esencial. Y el nombramiento inmediato de todos los actuales contratados. ¿Cómo están los médicos en cuanto a sueldos? ¿Hay algunos reclamos que hacer en cuanto a remuneraciones? Sí, también es correcto. Mira, el año 2012 hubo una gran huelga y se firmó un acta donde iban a haber aumentos en el Ministerio de Salud, aumentos automáticos, y una de las grandes causas que hay huelgas de médicos en el Perú es el incumplimiento de las actas. Esa acta nunca se cumple, pues cada año se repite como una letanía: huelga. Ya para el 21-22 de este mes está anunciado un paro de 48 horas de la Federación Médica. El día que el Estado honre su palabra, el día que el Estado cumpla con lo que firma en las actas, se acabarán las huelgas y los médicos progresivamente irán mejorando su compensación económica. Ya no se llama sueldo. Ahora, con el decreto legislativo 1153 ya no se llama sueldo ni remuneraciones, se llama entrega económica. O sea, el médico no recibe un sueldo ni una remuneración, recibe una compensación y una entrega económica. O sea, tú vienes acá, trabajas, curas, salvas, está bien, toma tu compensación. Antes era remuneraciones, que es un concepto que va rodeado de beneficios y de derechos. Ese es también parte del neoliberalismo. Por eso que nuestra propuesta es que el Estado honre con las actas que ha firmado y cumpla con los aumentos que le ha prometido a los médicos. Bueno, las elecciones, como dijimos al principio, son el 24 de noviembre, son elecciones, como me estaba contando el doctor Palacios, elecciones electrónicas. Los resultados casi se saben inmediatamente una vez acabadas las votaciones. ¿De a qué hora es la elección, doctor? La votación es voto electrónico, las elecciones, y se comienza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Y a las 4:10 de la tarde ya tienes el resultado a nivel nacional. Aquí se anuncia: ganó el doctor Luis Tejeda, por la número 10 ganó Tejeda a nivel nacional. Es el único colegio profesional que vota, que hace elecciones mediante voto electrónico. Esa es parte de una gestión cuando fuimos decanos el 2016, y es el único colegio médico de América Latina que también realiza elecciones mediante esta votación electrónica. Así es, doctor. En la parte final de esta entrevista, a hacer la invitación a quienes lo conocen y a quienes no también, para que apoyen sus propuestas y para que usted salga pues elegido como decano nacional del Colegio Médico. Sí. Me dirijo a todos los médicos del Perú, porque sé que Sin Fronteras llega al Cusco, llega a Puno, y tiene una entrevista en Puno. Me dirijo a todos los médicos del sur oriente y próximamente en el norte del país, para que voten por Miguel Palacios Celi, su candidato por integridad médica, porque nosotros ya hemos hecho obras. Tenemos el respaldo que, como decía Aristóteles, hechos y no solamente palabras. Es la frase original de Aristóteles, que luego fue recortada con hechos y no palabras. Vota por la lista de integridad médica, marca el 10, tú nos conoces, nosotros vamos a cumplir.
Muchas gracias. Muy bien, hemos conversado con el candidato a decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios Celi, y él va como decano nacional, pero aquí en Arequipa también han presentado la candidatura del doctor Luis Tejeda Macedo. Pueden votar también por él, marcando el número 10 de la lista Integridad Médica. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos. Gracias.